Más allá del dolor, un tema que tratará acerca de la relación que existe entre la inflamación y la salud mental. Por Roberto Viveros. Qué grato estar en esta mañana dándonos cuenta de que estamos vivos. ¿Cierto? ¿Se dieron cuenta de eso hoy o no se han dado cuenta todavía? Hay mucha gente que no se da cuenta que está vivo y es por eso que no viven. Porque el hecho de que caminemos, el hecho de que hablemos, el hecho de que interactuemos no quiere decir que estamos vivos. Yo he visto muchos muertos caminando y ustedes saben a qué me refiero. Antes de iniciar, no puedo iniciar este tipo de charlas o conferencias sin buscar al creador de la mente. Nos encanta hablar de lo que otros estudian acerca de la mente, pero yo no puedo desligar al creador de la mente, porque Él es el que tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría para poder indagar, profundizar, ilustrarnos en cuanto a lo que necesitamos para empezar a sanar. Quiero invitarles a que inclinen su rostro. Señor Dios Padre, tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro sustentador. Tú eres el único que conoce cada una de nuestras necesidades. Tú eres el único que sabe y conoces hasta las intenciones de nuestro corazón. Queremos abrir nuestra mente, nuestro ser, para que tú empieces a trabajar esas heridas que hay dentro y que por ende nos han llevado a tomar las decisiones y a llegar al estado en que estamos, Señor. Muchos de nosotros estamos luchando porque anhelamos tener libertad, pero no hemos tenido los elementos claros como para poder gozar de ello. Y es por eso que acudimos a ti en este momento, para que en tu bondad y misericordia nos hables e inicies ese proceso que necesitamos en nuestras vidas para poder ser diferentes. En Jesús. Amén. Amén. La temática habla acerca de la relación que hay entre la mente y la inflamación o la enfermedad. Y lo he llamado así, cómo las emociones negativas ayudan a inflamar nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando estás experimentando una emoción negativa? ¿Qué pasa? ¿Alguna vez han experimentado una emoción negativa? Denme algunos nombres de emociones negativas que conozcan. La ira, el miedo, dije ahora aquí. Sí, hay algunas que son resultado, son tan conectadas por decir algo. El miedo puede generarme incertidumbre, la incertidumbre me puede generar miedo. ¿Qué más? Rechazo. Ok, ¿alguno ha sentido rabia? ¿Enojo? Tristeza, culpa, vergüenza, frustración. Hay un pasaje, hay muchos pasajes en las Escrituras que a mí me llaman poderosamente la atención porque es el manual. Y en Isaías capítulo 1, versículo 5, el Señor a través del profeta dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y cuando hay esa palabra allí, un todo, es porque cada uno de los que estamos aquí tiene una necesidad. Hay una necesidad. Que algunos lo expresemos, otros lo almacenamos, lo guardamos, pero igual hay una necesidad. Y Dios quiere llevarnos a que encontremos cuál es la raíz de esas cosas que me están atormentando y que pueden llevar o me han llevado a enfermar. Vamos a hablar un poco de aquellas cosas de las emociones negativas. Cuando experimentamos emociones negativas como el miedo, la ira,
la tristeza, la ansiedad, llámese cualquiera de esas emociones, tu cuerpo activa una respuesta de estrés. ¿Se han estresado alguna vez? Ok, ¿qué es lo bueno del estrés? Imaginémonos que yo sea tan pasivo que un pitbull me va a morder y yo llegue, verlo como un gatico. ¿Qué pasa con ese animal? Me va a hacer daño. Pero cuando lo veo y está enojado, inmediatamente en mi cuerpo hay una reacción. Entra en alerta y me lleva a dos, pueden ser tres reacciones, pero las más habituales son dos: huida o ataque. ¿Ok? Es hermoso cómo funciona nuestro cuerpo. Wow, lo que se activa allí, todo entra como en una situación, en un proceso en el cual a eso le llamamos como supervivencia. ¿Cómo es que se me fue el nombrecito? Ok. Entonces, al estresarme, esta respuesta está diseñada para ayudarme a enfrentar amenazas que se me presentan. Pero, ¿qué pasa cuando ese estrés perdura? ¿Qué pasa cuando estás en estado de alerta todo el tiempo? Aquí es donde yo quiero que entremos. Porque durante estos días vamos a ir mirando, todas estas cosas y después llegar al punto donde cómo podemos sanar. Ok, entonces cuando tienes una emoción negativa, saben, inmediatamente se activan un sistema, el sistema nervioso. Miren cómo se involucra todo el cuerpo ante una situación de estrés. ¿Sí? ¿Y cuál es el sistema? ¿Qué es la parte del sistema nervioso que se activa? El simpático. ¿Ok? Y no voy a entrar mucho en lo científico porque aquí van a haber médicos y todos hablando de estas cosas, pero debo, al menos de una manera sencilla, explicar estas cosas. ¿Qué es el sistema nervioso simpático? Es una parte del sistema nervioso autónomo junto con el sistema parasimpático, son ellos dos, y tiene como función principal preparar al cuerpo para responder a situaciones de estrés o de emergencia. ¿Ok? Activando lo que se conoce como la respuesta de lucha o huida. ¿Cuáles son las funciones principales de este sistema nervioso simpático? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Y la fuerza de contracción del corazón para bombear más sangre a los músculos y órganos vitales. ¿Por qué? Porque si va a haber una huida, ¿dónde se tiene que concentrar la sangre? ¿Qué más hace? Dilata las vías respiratorias, es decir, los bronquios, para mejorar la entrada de la sangre, de los vasos sanguíneos, del oxígeno. 3. Aumenta la presión arterial mediante la constricción de los vasos sanguíneos. 4. Inhibe funciones no esenciales durante el estrés, como la digestión y la producción de saliva. Estamos captando lo que hace un tema de estrés, ¿no? 5. Dilata las pupilas para mejorar la visión en situaciones de peligro. 6. Estimula la liberación de glucosa desde el hígado para proporcionar energía rápida. 7. Activa las glándulas sudoríparas para regular la temperatura corporal. Empezamos a sudar más. Y 8.
estimula la liberación de adrenalina y noradrenalina desde las glándulas suprarrenales, potenciando aún más la respuesta al estrés. Entonces, ¿qué hace el estrés? Si ven todo lo que se desencadena, lo primero que hace es despertar o poner activa el sistema nervioso simpático. Es lo primero. Ahora, cuando el cerebro percibe una amenaza o una situación de estrés, el hipotálamo activa el sistema nervioso simpático que a su vez estimula diferentes órganos y glándulas para que respondan rápidamente. Esta activación prepara el cuerpo para reaccionar de manera eficiente ante un desafío o peligro. Una vez que la amenaza desaparece, el sistema nervioso parasimpático ahí entra. Y el parasimpático es lo contrario al simpático. Entonces usted entra como en un periodo como así de relajación, donde, pero termina como agotado. Después de haber tenido una situación de problema, pleito o algo, si deja eso, ¿no? Porque si sigue, que es lo que quiero que entremos ahora, para ver esa relación, nos vamos a dar cuenta por qué es que nos enfermamos. Viene el otro punto, 3. ¿Qué otra cosa se afecta cuando tenemos emociones negativas durables? La inflamación sistémica. El estrés prolongado afecta al sistema inmunológico. El cortisol, ¿qué es el cortisol? Es una hormona del estrés. ¿Es buena? Sí, cumple su función. Por eso yo les decía, si eso no, nos quedamos quietos. Pero cuando dura mucho tiempo o más del tiempo, ¿en qué se convierte el cortisol? En un veneno. En un veneno. ¿Ok? Entonces, el cortisol inicialmente suprime la inflamación, pero con el tiempo el cuerpo desarrolla resistencia al cortisol. Ya se acostumbra tanto que ya el cuerpo adquiere una resistencia a ese cortisol. Y mientras el cortisol esté deambulando en nuestra sangre, vamos a ver lo que pasa. Esto provoca una producción descontrolada de citocinas proinflamatorias, que son sustancias químicas que se desencadenan inflamación a los tejidos. Como consecuencia, inflamación crónica, que es un factor de riesgo para muchas enfermedades. Entonces, ya vimos cómo se va viendo, cómo se va afectando el cuerpo, ¿no? Después pasamos a un daño de órganos y del sistema. La inflamación crónica y la liberación constante de hormonas del estrés dañan el cuerpo, el cerebro, dificultad de memoria, ansiedad y depresión. ¿Ok? La parte del corazón, mayor riesgo de hipertensión, arritmias y enfermedades cardiovasculares. El sistema digestivo, úlceras gástricas, duodenales, problemas de gastritis, colitis o síndrome de intestino irritable. El sistema inmunológico se ve también afectado, menor capacidad para combatir infecciones o virus. Es decir, que viene un virus en Haití, aquí ya nos cayó a nosotros. Y entonces buscamos a veces la manera de cómo aumentar nuestro sistema de defensa o nuestro sistema inmune, y puede ser que la respuesta, y eso lo vamos a ver más adelante, primero voy a ver todas estas causas y eso, porque quiero que entremos a ciertos puntos que nos pueden ayudar a romper con esto que traemos. Generación de enfermedades. La inflamación crónica
se asocia con el desarrollo de diversas enfermedades. Voy a enumerar algunas poquitas como autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea y otros. Metabólicas, diabetes tipo 2 y obesidad. Cardiovasculares, infartos, arteriosclerosis y todo lo que tiene que ver con las cardiovasculares. Cáncer. La inflamación persistente puede contribuir a la formación de tumores. ¿Ok? ¿Cómo podemos revertir ese impacto? A mí me gusta mucho, yo hace 5 años que ustedes vinieron les recomendé un libro que se llama, lo escribió el doctor Don Colbert, se llama Emociones que Matan. ¿Recuerdan? Me gusta leerlo porque es un médico que él se dispuso a estudiar acerca de cómo las emociones ayudan a que la enfermedad llegue. Y se metió profundamente en esa parte y reafirma todas estas cosas. Cómo el estrés afecta al cuerpo, como lo que leíamos ahora, el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico, el sistema digestivo. Él habla acerca de cómo las enfermedades están relacionadas con las emociones, como la hipertensión, diabetes, artritis, lo que ya hablamos. Pero, él utiliza un elemento muy sencillo para poder empezar a sanar. Y voy a ir dando adelantos porque sé que hay algunas personas que no nos van a poder estar acompañando, pero muchos de los que estamos aquí hemos estado buscando la manera de encontrar paz, gozo. Y con muchos de los que he hablado, porque le agradezco a Dios a muchas personas con las cuales he tratado y han abierto su corazón, de las cuales, vuelvo y repito, les agradezco porque he aprendido mucho de ellos. Cada persona con la que trato, comparto y abren su corazón y me comparten, aprendo mucho para poder prestarme y ayudar a otros. Hay una frase que repito mucho y tiene mucho significado para mí. El cuerpo grita lo que el alma calla. ¿Cuántas cosas hemos nosotros estado callando? ¿Cuántas cosas callamos? En el Salmos 32, David da un ejemplo de esto. David dice en el Salmos 32, desde el versículo 3 en adelante, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Lo dice David, ¿recuerdan? Él decía que durante el día, la noche, no tenía alivio. ¿Qué estaba callando David? ¿Qué le ocasionó a él llegar a esa situación? Y anoche, mientras hablaba con alguien, sin dejar esto a un lado, yo le decía que el Señor anhela darnos salud, bienestar y prosperidad. Cuando escuchamos la palabra prosperidad, ¿qué nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente? Dinero, ¿cierto? Pero Dios dice que Él desea, a través de Juan, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nosotros buscamos la manera de tener salud física y por eso cambiamos de dieta, de hábitos, hacemos ejercicio y todas esas cosas para que nuestro cuerpo pueda lucir bien y podamos estar vitales físicamente.
Pero ¿cómo fortalecemos la otra parte? ¿Cómo fortalecemos el espíritu? Con la palabra, con los retos, con las acciones. Tenemos claro que ¿cuál es el anhelo de Dios? Que seamos prosperados en todo. Pero resulta que en Proverbios 28:13, el Señor me dice, el que encubre su pecado no prospera. Dios quiere que yo prospere, pero en las Escrituras me muestra la manera en que yo puedo prosperar. Dice, el que encubre su pecado. ¿Qué es pecado? En palabras simples, ¿qué es pecado? José, ¿para ti qué es pecado? Todo lo que yo sé que está mal y lo hago. Oh, interesante. Simple. ¿Qué sensación hay en tu cuerpo, en tu mente, en tu ser, cuando sabes que no debes hacer algo y lo haces? ¿Hay paz? ¿Por qué? Porque no hay coherencia. No hay coherencia. Y la incoherencia nos mata, nos enferma. Porque sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Y nuestra mente, nuestro ser, pero ¿cómo así? Estás diciendo esto, pero estás haciendo aquello. Y tiene que haber algo allí que termine afectándonos. Como muchas veces hago con mis amigos los huéspedes, que les pregunto, ¿hay aquí algún bipolar o esquizofrénico? Yo les digo, vamos a hacer un test para descubrir si eres esquizofrénico o bipolar. Hablemos de bipolaridad mejor, no diagnostiquemos tan. ¿Ok? Bipolar solamente. ¿Hay aquí algún bipolar? Ninguno. ¡Wow! Sí. En determinado momento todos lo son. ¿Qué significa bipolar? Simple, ¿sí? No olvidemos que estamos en la palabra pecado porque estamos en Proverbios 28:13. Pero vamos a hacer el test. Usted lo que piensa es lo que siempre siente. ¿Usted siempre siente lo que piensa? ¿De lo que piensa siente? Ok. ¿Siempre lo que siente lo dice? ¿No? ¿Siempre lo que dice que va a hacer lo hace? ¿Hay aquí algún bipolar? No hay coherencia. Y si no hay coherencia, no hay salud. Porque puede ser que tú estés haciendo, es que esto tiene muchas aristas, tiene muchos brazos, muchas ramas. Hablaba con un amigo acerca de este tema y me decía, Robert, lo que pasa es que en mi tiempo, cuando yo decidí tomar cierta decisión, la tomé basado en las situaciones que estaba viviendo en ese momento. Y era lo que yo vi que era bueno. Pero pasado el tiempo, descubrí que me había equivocado. ¿Ahora qué hago? Porque yo ya no quiero seguir así. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Para quitarse de esa situación, para salir de esa situación y poder tener paz. ¿Qué hay que hacer? Pedir perdón, rectificar. ¿Cómo rectificarías? ¿Qué es lo que impide dar ese primer paso? ¿El orgullo? ¿Miedo? ¿El ego? Porque el orgullo es diferente al ego. ¿Hay aquí alguien que me puede decir, porque todo esto lo quiero alinear
a este punto porque me viene a la mente, de la edad que usted tiene, ¿cuántos años ha vivido? Con base a lo que estamos viviendo, con base a lo que estamos compartiendo, ¿cuántos años o qué tiempo has vivido? Porque tal vez cuando tú descubras cómo hacerte cargo de la situación que estás viviendo, y cuando digo hacerte cargo, es poder resolverla como debe de ser, tú vas a empezar a vivir. ¿Por qué yo les digo esto? Porque durante muchos ya conocen mi historia, pero a los que no, y solamente es un pedacito. Cuando yo descubrí el odio que sentía hacia mi papá y cómo eso me llevó a mi quebranto de salud, la única opción que tenía para ser restaurado fue el perdón. Pero antes de ese perdón tuve que reconocer que sí, que estaba afectado por lo que él había hecho en mi vida. El tema de yo saber, reconocer que elegí no como debía y enfrentar. Conozco esposas que desde la luna de miel ya no querían vivir más con ese hombre, por decir algo, ¿no? Y llevan no sé cuántos años, 20, 25, 30. Conozco personas que desde el segundo día que entraron a trabajar y el jefe los gritó, ya no querían estar ahí, pero llevan 30 años en la empresa. Conozco personas que compraron su casita y desde que la compraron no querían ese barrio y llevan cuántos años ahí, por poner ejemplos. Y siempre los vemos igual, en su misma situación, en sus mismas fluctuaciones emocionales y cargas, pero no saben cómo salir de esa condición. ¿Qué hay que hacer? Pero hay muchas maneras de tomar decisiones. Porque una cosa es hacer lo bueno y otra cosa es hacer lo correcto. Porque muchos nos hemos habituado tanto a que lo común, a lo que todo el mundo expresa, habla y eso es lo bueno, pero lo correcto es solo una cosa. Y tú eres el único que puede tomar la decisión. El salmista su hijo, Salomón, que se considera el hombre más sabio que existió en esta tierra, decía que mientras tú encubras tu pecado, no vas a prosperar. El que encubre, ¿qué es encubrir? Pero tú lo haces de una forma consciente. Es como cuando alguien se roba algo, ¿sí? Y lo esconde de tal forma que sabe que no lo van a ver, pero tú eres consciente. No es como cuando te prestan un lapicero y tú llegaste y lo guardaste. No eres consciente porque los lapiceros, libros y paraguas, bueno, hay ciertas cosas que usted como que las guarda creyendo que son suyas y no son. No es de eso. ¿Ok? El que encubre su pecado no prosperará. José da una definición clara de lo que es pecado. Pecado, mis amados, es transgredir. Es no obedecer a algo que tú sabes que tienes que hacer. ¿Saben por qué nos enfermamos? Porque estamos transgrediendo alguna ley. Y en este mundo todo se rige a base de leyes. Yo quiero que hagamos algo.
Si usted se sube a ese árbol de mango, a la última rama, y se tira, ¿cuál ley está desafiando? La ley de la gravedad. ¿Usted la puede violar? Si quiere, sí. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Es que usted puede violar cualquier ley. Haga usted una ley en su casa y verá que van a buscar la manera de no obedecerla. Me acuerdo cuando era muchacho, más muchacho. Mi vieja me decía, al que llegue después de las 10, así sea un minuto, se queda fuera. Y yo un día, no porque me lo haya propuesto, sino que se complicó donde estaba y llegué 5 minutos a las 10:05. Ya, yo no creo pues que tampoco, ¿no? No. ¿Qué creen que pasó? Ustedes son adivinos y no estaban ahí. Me tocó quedarme afuera. No me abrieron. Tú puedes transgredir la ley, pero los resultados vienen. ¿Para qué son los semáforos? Cuando tú ves una luz roja, ¿para qué es? Para ordenar. Pero tú puedes pasártela. Aquí es mejor parar en verde que en rojo. Uno va a pasar en verde y tiene que frenar porque no, de pronto un motor o cualquier otra cosa. Entonces, ¿tú puedes pasarte un semáforo en rojo? Sí lo puedes. Si quieres, lo haces. Pero, ¿para qué está ese semáforo ahí? Para indicarte algo. Y si lo pasas, vienen consecuencias. Te puedes accidentar y no solamente tú, sino que puedes accidentar a otros. Y las consecuencias, ¿quién las lleva? Ahora, eso se aplica a todo. A todo. Porque antes de tomar una decisión, tenemos que tener en cuenta que hay un semáforo. Y tú decides. Mientras callé, decía David en el versículo 3 de Salmos 32, se envejecieron mis huesos. ¿Qué es eso? Es la íntima relación que tiene la ansiedad, el estrés y todo con mi cuerpo. David se enfermó. Él sabía que había hecho algo que no era. Violó una ley. Muchos sé que se están escondiendo detrás del trabajo. Pero ¿cuántas personas llegan a su casa y en vez de encontrar hogar, tienen que refugiarse o en el televisor o en el teléfono o en otras cosas porque no hay hogar? Y mis amados, eso carga. Por eso Dios, cuando Adán y Eva pecaron, la primera pregunta que Él les hace es ¿dónde están? Y yo les pregunto en esta mañana, ¿dónde están ustedes en este momento? Porque si Adán y Eva hubiesen hecho lo que Dios quería que hicieran, que reconocieran que habían fallado, la cosa hubiese sido diferente. ¿A dónde te estás escondiendo con tu miedo? Porque lo primero que ellos sintieron fue miedo y se escondieron. Y nosotros nos estamos escondiendo detrás de algo. Puede ser detrás de posesiones, detrás de mujeres, detrás de pornografía, detrás de droga, detrás de alcohol, detrás de diversión, detrás de lo que sea. Porque nos da miedo enfrentar lo que sabemos que tenemos que enfrentar. David sabía que Dios se daba cuenta de lo que él había hecho y lo que está viviendo.
Mi amado, Dios sabe cómo te sientes. Dios sabe desde hace mucho tiempo cómo estás por la decisión que tomaste en ese momento. Dios quiere sanarte, pero Él no puede hacerlo si tú no te dispones a tomarlo a Él como médico. Y no estoy hablando de religiosidad. Estoy hablando de conexión con alguien que me puede ayudar, con alguien que tiene poder para hacerlo, con alguien que conoce todo lo mío desde antes de nacer. Y que, como dice José, que hay que irse a meditar 3 horas por el problema o la situación que tiene, yo te animo que a esas 3 horas te pongas a hablar con él. Es más fácil, porque mientras empiezas a indagar y a buscar dentro para ver tú mismo cómo puedes resolver, te vas a agotar, te vas a cansar, porque en un no está la respuesta. La respuesta está en Él, solo en Él. ¿Qué cosa no hemos confesado? ¿A qué nos invita el Señor? ¿Alguien quiere ser sano aquí? ¿Qué estás dispuesto a hacer para ser sano? Ok, voy a preguntarle a Magdalena. Ok, Magdalena, si tu problema es tu esposo, ¿qué estás dispuesta a hacer? No busquen a Magdalena, que aquí no está. Puse ese nombre por ponerlo, porque sabía que iban a estar así. Si tu problema es tu trabajo, ¿qué estás dispuesta a hacer? Si quieres ser sana. Es interesante porque cada quien es responsable de lo que va a hacer. Por ende, el resultado va a ser conforme a la decisión que usted ha tomado. Y ante cada decisión que yo tome, yo tengo que estar dispuesto a asumir las consecuencias, sin culpar a nadie. Sin culpar a nadie. Un psicólogo de apellido Satz, psiquiatra Satz, algo así, él decía que el tema de la enfermedad mental, él no le veía mucha lógica, porque lo que él había descubierto era que la gente no asumía sus responsabilidades. Y por eso culpaba circunstancias, situaciones y a otros por no asumir. Si estás en una situación difícil relacional, ¿quién es el culpable de esa situación? No la pongan tan dura, pueden ser los dos. Sino que es que hay muchas personas que no asumen su responsabilidad. Pongámosle que hay un 50-50. Felipe, cuando viste a Verusca en el tiempo del cortejo, usted se le lanzó el anzuelo. Así es. ¿Y ella qué hizo? ¿Quién es responsable de que haya caído en el anzuelo? 50-50. Muy bien, 50-50. ¿Sí o no? Porque muchos otros anzuelos hubo. Entonces, cuando Felipe y Verusca están en situaciones difíciles, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Miren, mis amados, yo considero que nosotros debiéramos analizar nuestras expectativas.
nuestras expectativas que tenemos hacia el otro. Porque siempre nuestras expectativas terminan fallando. Porque somos seres humanos y somos diferentes. Y mientras nosotros no le rebajemos a nuestras expectativas, vamos a vivir frustrados. Porque si tú quieres encontrar males en otros, ¿los vas a encontrar? Todos. Todos. Pero solo tenemos dos opciones. Porque en esta vida solo hay dos opciones. ¿Sabían ustedes? Todo está centrado así. Esta mañana, o dos formas de decidir. Esta mañana ustedes decidieron si seguían durmiendo o si venían. Vinieron. Llegaron aquí y decidieron si me hago adelante o me hago atrás. Todo es una decisión. Por eso, yo no puedo andar en la vida culpando a la gente. Yo debo asumir mi responsabilidad. Y cuando asuma mi responsabilidad, voy a tener la capacidad de acercarme al otro. Alguien dijo allí, y esto lo vamos a ver más adelante a más profundidad, acerca del perdón. Yo diría acerca de la reconciliación. Y reconciliación no tiene nada que ver con tener que seguir viviendo con otra persona. Porque igual que cuando hablamos acerca del tema de prosperidad, creemos que solo es en lo económico, en lo relacional. No es así. Es simplemente poder tener la claridad de que me liberé de aquellas cosas que me estaban atormentando. Y para poder reconciliarme, yo tengo que incluir un elemento, el perdón. El perdón. Y el perdón no solamente recibirlo, sino también aceptarlo. Es un tema complejo, que ya se me fue el tiempo y no puedo entrar, pero vamos a estar hablando durante estos días acerca de estas cosas. Porque yo quisiera que el alma nuestra deje de gritar y poder corregir esas cosas antes de que el cuerpo empiece a reaccionar y a somatizar esas situaciones que llevo cargando durante tanto tiempo. ¿Qué es lo difícil? Como dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 23, dice, si tú llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. A nosotros nos cuesta ese ve. Sea por miedo, sea por vergüenza, por lo que sea, nos cuesta. Y la obediencia a ese ve es el principio de la sanación. David decía, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones o mis pecados a Jehová. ¿Qué fue lo que hizo David? Confesó a él. Pero, si ofendía a Jehová a través de uno de sus hijos, yo ofendo a Dios es a través de mis relaciones. No de otra forma. Y si yo hice mal a mi prójimo, yo tengo que ir a mi prójimo. Ahora, sí, tienes razón, hay pecados que están aquí en mi mente, que solamente Él los conoce, eso los tengo que confesar a Él, porque no han salido. Pero si hay involucrada alguien allí, yo tengo que ir a ese alguien. Eso es lo que el Señor dice. ¿Qué es llevar la ofrenda al altar?
es querer hacer un bien. Por ejemplo, si tú vienes aquí y por el camino dices, bueno, voy a irle a ayudar a Roberto a hacer tal cosa, eso, como una ofrenda, y vas pasando por tal lugar y ahí te encuentras con Pedro. Ah, no, el hermano Pedro está aquí, es que estoy buscando nombres que no estén. Y te acuerdas que tiene algo contra él. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que antes de venir a hacerme ese bien a mí, para él recibirlo como ofrenda, ¿qué tienes que hacer? Ir donde Pedro y reconciliarte. Puede ser que Pedro ni te abra la puerta. Puede ser que te abra, pero te diga todo lo que él tenía en su corazón. Pero fuiste. Y si ese acto fue por obediencia a Dios, los resultados déjaselos a Él. Que Él se va a encargar. Yo no puedo hablar de salud mental sin relacionar las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque solo las cosas espirituales fortalecen lo mental, lo espiritual, lo emocional. No puede haber no se puede desligar. Y una de las cosas que más acontece cuando estamos haciendo cosas, como decía José, que sabemos que no debo de hacer y las hago, ¿sabe qué pasa con esas cosas? Me alejan de Dios. Ponen una barrera porque sé que eso no está bien. Y como me gusta seguirlo haciendo, entonces me enojo con Dios y me alejo de Él. Y mientras eso siga, mis amados, va a llegar el día en que la factura aparece. Y no sé cómo le llegará la factura a cada uno, pero llega. Quiera Dios que nosotros reflexionemos un poco en alguna de las cosas que hemos hablado y hemos tratado. Porque Dios no solamente quiere tratar con tu dolor físico, Dios quiere tratar con lo que Él sabe que ocasionó ese dolor físico. Porque Él te conoce y Él quiere iniciar un proceso restaurador en tu vida. ¿Estás dispuesto?